Es un placer estar entre ustedes. Entonces, esta es una plática interesante, nunca la he dado. Trato de no repetir pláticas y me voy para atrás 5 años y la plática ya se vuelve obsoleta porque ya hay más información. Quería yo dar una conferencia sencilla sobre el control por presión y comparar. Entonces, aquí el control el control de presión es a lo que el control de volumen regulado por presión es. No sabemos el soporte por volumen. Hay muchos de ustedes que saben más que yo de ventilación mecánica. Y en las gráficas pueden darles una idea de la mejor forma de enseñarlo a los residentes y a los estudiantes y a quienes están entrenando. Entonces recomiendo caracterizar las respiraciones en ventilador basado en dos variables. La variable de control, cuando la válvula inspiratoria se abre y que se ajusta para hacer que el aire se mueva en el paciente. Y hay dos para respiraciones tradicionales, por ejemplo, una serie de flujo de 40 a 60 litros para que cuando la válvula inspiratoria se abre se tiene ajustado el flujo, o bien se ajusta una presión para que por presurización el flujo se base en el gradiente de presión. Y el otro mecanismo es el de ciclo, que es lo que le dice a la válvula inspiratoria cerrar, ya acabó la respiración, y abrir la válvula inspiratoria. Y la forma como se contrastan distintas respiraciones es según se controlan en los mecanismos de ciclo. Antes de dar control por presión, veamos lo contrario, la respiración controlada en flujo y control de volumen, que es el flujo controlado y el ciclo de volumen. Por eso se tiene un valor de flujo plano, porque ese es el control que está haciendo que la respiración entre, y se tiene una presión que lentamente se eleva hasta llegar a un pico al final de la inspiración, porque si todas las medidas se hacen en el ventilador, si tienen 40 litros de flujo que están llegando al pulmón sin que se acumule presión hasta que se entre en inspiración y ya hay impedimento del flujo y la presión se eleva en el ventilador, y por eso se tiene la forma de onda de presión y de flujo. Ahora vamos a hablar de la respiración controlada por presión. Primero vamos a hablar de control por presión. Porque esta respiración controlada por presión probablemente se llame control de presión, no lo sé. El idioma inglés es curioso, pero la respiración de control de presión es presión controlada y con un ciclo en un tiempo. Y se ajusta el tiempo en un ciclo. Hay un tiempo que se preajusta para esto, y tenemos entonces una respiración basada en presión. Y cuando se abre la válvula inspiratoria hay una presurización inmediata en la válvula inspiratoria. Es una forma de onda plana, y la gradiente entre la presión más alta al inicio de la inspiración y lo que hay en el paciente al inicio de inspiración, que sería la presión inspiratoria final, determina el flujo basado en el gradiente de flujo, y luego hay una forma de onda de desaceleración inspiratoria, porque conforme la presión
el gradiente de presión, al entrar el flujo al paciente, la presión sube en el paciente y el gradiente del flujo disminuye y el flujo inspiratorio va cayendo. Y esto nada más es otra representación gráfica que les muestra cuando se abre la válvula inspiratoria, hay una presurización inmediata en la válvula respiratoria y se mantiene para tener 35 aquí y 5 acá al inicio de la inspiración. Y si tenemos 35 y 5, tenemos mucho flujo. Aquí hay mucho flujo y conforme la inspiración pasa, la presión se eleva en el paciente y el flujo va bajando. Y aquí, esto es la forma de onda de flujo inspiratorio en el eje de las X. Y vean que llega a cero flujo, llegando al eje de las X antes del final de la inspiración. Y esto es porque hay un tiempo inspiratorio preajustado en respiración ajustada por presión. Si se logra la misma presión dentro y fuera del paciente, antes del tiempo va a quedar así, con la misma presión dentro y fuera del paciente. En contraste con esta otra forma de onda inspiratoria, en donde vean que se inicia con alta presión, pero se sigue teniendo flujo al final de la inspiración, lo cual quiere decir que la presión en el paciente sigue siendo menos que la presión que se ha presurizado en la válvula inspiratoria de modo que todavía se tiene flujo. Si se prolonga el tiempo y no hay ya más volumen circulante, si se prolonga en esta circunstancia el volumen circulante, se va a obtener más volumen circulante. Entonces, la respiración de control por presión tiene un ciclo que se ajusta en tiempo y control de presión. Están preajustados, van a ser iguales en todas las respiraciones y esas serían las variables independientes y las dependientes serían el flujo y el volumen. El flujo se determina por la presión descendente y la presión descendente cambia con cualquier cambio en resistencia, cualquier cambio en elastancia o cualquier cambio en esfuerzo inspiratorio. Lo cual quiere decir que una de mis herramientas de enseñanza favoritas es llegar con un paciente postoperado, ponerle control por presión. Cuando veo que están cómodos, se van a extubar pronto. Les digo, perdón, tengo unos estudiantes o fellows o residentes. Les voy a mostrar algo en el ventilador, entonces ajusto para control de presión, permito que ajusten y luego vemos el volumen circulante que están obteniendo y el paciente no tiene mucha variabilidad en esfuerzo inspiratorio. La resistencia no cambia y la elastancia no cambia. Y luego les digo, a ver, por favor, señor, respire hondo. Entonces se esfuerzan mucho y el volumen circulante sube. Y no pensamos normalmente cómo un paciente puede afectar el volumen circulante en control por presión. Y vamos a hablar de respiración un poquito después, otra respiración controlada por presión en que sí tienen influencia y nos da la variabilidad. Y esto es otra respiración de control por presión. No estoy mostrando aquí la presión, solo les estoy mostrando lo mismo que les mencioné antes con una gráfica distinta. Si se prolonga el tiempo ahí en este paciente, se continúa teniendo flujo y se tiene volumen circulante mayor. Un paciente que se recupera de síndrome respiratorio agudo recibe ventilación de control asistido por presión y se disparan todas las respiraciones por el ventilador.
Una endoscopía superior se requiere para evaluar nuevos sangrados en el aparato gastrointestinal superior y un bloqueador neuromuscular se administra para facilitar este procedimiento. Las gráficas del ventilador cambian. ¿Cuál es la mejor explicación para el cambio en las gráficas? Este es el flujo antes y después de la parálisis. Y este es el volumen antes y después. Y esta es la presión. Ahora, esta es una respiración controlada por presión. Y entonces el nivel de presión no va a cambiar, el tiempo y no va a cambiar, así es que no hay forma en que se va a ver diferencia, pero el volumen circulante va bajando y parece que el flujo ha disminuido si comparamos estos dos. Entonces, ¿qué pasa si el flujo baja y el volumen circulante baja? Pues dejó de hacer esfuerzo inspiratorio y por lo tanto la presión y el gradiente de presión del flujo subió porque tenía un jalado negativo y ahora no. Ahora voy a introducir el concepto de una asa cerrada y una asa abierta. Abierta es cuando se ajusta el ventilador y lo que sucedió y el ventilador solo pudo dar, no podía recibir. Ahora los ventiladores ya tienen la capacidad con las computadoras de recibir información y ajustar basados en los datos que obtienen del paciente. A eso se le llama asa cerrada. Y esta es una buena forma de introducir la diferencia entre control de presión y control de volumen regulado por presión, que es el nombre en inglés, PRBC, o garantía de volumen de control de presión, PCVG. El principio es el mismo, se usa una respiración estándar de control por presión, se mide cada volumen exhalado, circulante exhalado y solo se aplica presión si el volumen circulante, que es nuestra meta, disminuye y se permite que suba con la presión aplicada. Si el volumen circulante objetivo baja, sube y si no, baja. Entonces es un intento para tratar de mantener el volumen circulante que uno quiere con la respiración de control por presión. El concepto se desarrolló para manejar cambios repentinos en la condición del paciente. Si el paciente de repente tenía un tapón mucoso en la zona tubo endotraqueal y si empezaban a tener edema pulmonar o mejora el edema pulmonar o empeora, algo que afecte resistencia a la estancia, en lugar de que el volumen circulante suba o baje brevemente, el ventilador ajusta el volumen circulante. Ahora, si un paciente está todo el día con control de presión, se ve una variabilidad inspiratoria. Si están ahí parados, sube a 20, 22, 21, 19, 18, 20, 20, 21. Ahí el cambio es por esfuerzo inspiratorio variable en el paciente, que afecta el volumen circulante, y ese cambio se relaciona con la variabilidad del esfuerzo inspiratorio. Y es la razón por la que se desarrolló. Vi a Neil mostrar cuando habló de H1N1 en sus diapositivas que recuerdo que en esa epidemia hubo algunos pacientes jóvenes sanos que tenían mucha fuerza y no se podía utilizar estos abordajes de asa cerrada porque tenían mucha variabilidad en el tiempo en su esfuerzo inspiratorio. La computadora veía pequeño volumen circulante, lo relacionaba con la presión y luego respiraban hondo, el volumen subía muy alto y luego la computadora decía que caía y se veían las presiones
que subían y bajaban, volúmenes circulantes que iban de 1 litro a 90 cc, o había que sedarlos o usar control por presión o volumen. El panel izquierdo muestra gráficas basales estables en un paciente con ventilación mecánica. Se desarrolla un neumotórax y la gráfica cambia en el panel derecho, que sería la figura B. ¿Cuál es la modalidad? Aquí tenemos línea basal, aquí está el neumotórax que se desarrolla en este momento. Y ven que la presión sube y vuelve a subir, el volumen circulante sube y luego vuelve a subir, y el flujo sube y nuevamente vuelve a subir. El flujo bajó y luego subió y subió, volumen circulante bajó y luego subió y subió, y luego la presión quedó igual y luego subió y subió. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo un control de volumen regulado por presión reacciona y a lo que se supone que debe de reaccionar, que es un cambio en fisiopatología del paciente. Entonces, antes de que puedan responder esta pregunta, ¿cuántos de ustedes han utilizado soporte por volumen? Tal vez un par de ustedes. Nosotros lo tenemos. Tengo uno de mis médicos que le encanta, pero no tengo que darles la respuesta antes de hablar de soporte por volumen, porque después de que se ven los volúmenes circulantes, la respuesta es soporte por presión. Dije que solo estaba hablando de respiraciones de control de presión, pero ahora vamos a hablar de otra respiración que es de soporte por presión, que tiene un asa o un ciclo diferente y tiene otro mecanismo. Es una respiración con control de presión, que es lo que moviliza la respiración hacia adentro, una forma de onda que disminuye el flujo inspiratorio, llegando a solo 25%. Siempre va a bajar a 25% de flujo, porque así está el ciclo. Cuando se llega a 25% del flujo pico inicial, da un ciclo. Control de presión, ciclo de flujo. Y los pacientes pueden influir. Si quiero mantener alto mi flujo con respiración de soporte por presión, todo lo que tengo que hacer es respirar más profundo, más tiempo, y el aire llega al espacio pleural para mantener la presión baja con esa presión hacia arriba y mantener el flujo arriba y decir, aléjate de 25%, aléjate, y sigo con flujo, porque al llegar a 25 se cierra la válvula y no obtengo más flujo. Así funciona. Es un ciclo de flujo que está, que es un ciclo flujo con un ciclo fijo, y aquí se tiene mucha variabilidad inspiratoria. Se tomó aquí una respiración más profunda y se subió al límite del flujo. Aquí la respiración no fue poco profunda, el pico es menor y más tiempo, 25% más, y el volumen circulante siguió arriba. Y aquí mostrando lo mismo, más o menos. Las variables independientes para soporte por presión. Presión. Todo lo demás es una variable dependiente, puede variar mucho. Todo puede variar. Es interesante porque lo único que está ahí siempre es la presión. Esto ya lo cubrimos. Y esto nos introduce bien el tema de soporte por volumen.
porque soporte por presión es el soporte por volumen, lo que el control de presión es para la control de volumen regulado por presión. Este es el asa cerrada y esto puede variar la presión aplicada basados en el volumen exhalado. Y esto es un ejemplo en este dibujo en donde vemos que se establece un volumen circulante y no se cumple el objetivo, la presión se incrementa hasta llegar al volumen circulante, siempre y cuando que no pase de un máximo como límite ajustado en el ventilador. ¿Por qué querríamos una modalidad de este tipo? Pues probablemente no tanto para mantenimiento, pero mi colega, el que lo usa todo el tiempo, le gusta para poder retirar al paciente del ventilador, porque no solo va a subir si el volumen circulante está disminuido, sino si el volumen circulante sube, va a bajar. Y entonces funciona como mecanismo para retirar del ventilador y entonces pueden ir cómo va el paciente y cómo está la presión, va bajando o bien también afectan la inspiración. El control por presión es presión controlada con un ciclo de tiempo y asa abierta. El volumen, control de volumen regulado por presión es control de presión en un ciclo de tiempo con la asa cerrada, y soporte por presión es control por presión, ciclo de flujo, asa abierta, volumen, soporte por volumen, control de presión, flujo con un ciclo y el asa cerrada. ¿Alguien ha usado VAPS? Soporte por presión asegurando volumen. Bueno, se usa más con ventilación para enfermedad neuromuscular en pacientes. No sé por qué alguien lo desarrolló, cómo hacer un control doble. Lo que aquí se hace es que empieza como ciclo de flujo controlado por presión, y cuando llega al ciclo de flujo, a su final, si el volumen circulante no se logra, usa entonces una aplicación de control de flujo como respiración de volumen. Empieza como soporte por presión y termina como respiración de volumen, y el volumen está como para lograr llegar al volumen circulante y se llama doble control. Yo no lo he usado, pero es la mitad control por presión la primera parte. Por eso quería yo mostrárselos. Muchas gracias. No veo a Juan, no veo a Guillermo. ¿Terminamos? Algunos anuncios parroquiales antes de ya clausurar. Hay un premio que entregar. El premio es el trabajo libre, es a la farmacocinética de los líquidos en choque hemorrágico, cuyo primer autor es el doctor Gustavo Lugo. No está, por lo tanto no lo entregamos, pero es el ganador de los trabajos libres. Y bueno, ya le haremos llegar su premio y su reconocimiento. Pues como han visto, ha sido un curso con temas diferentes. Metimos liderazgo, enseñanza e incluso la parte económica, que creo que es algo que nos debe de involucrar cada día más a más como médicos participantes de un sistema de salud. Así solamente hagamos medicina privada o solamente medicina institucional. Creo que todos debemos estar preocupados hacia dónde vamos. Estamos en una época de total incertidumbre, esa es la verdad. Sin embargo, debemos de cambiar a lo mejor el chip de esa angustia por la incertidumbre a esa oportunidad de poder crear durante la incertidumbre. Creo que
Si analizamos la historia del mundo, en las épocas de incertidumbres, cuando más se dan evoluciones y incluso, bueno, la tecnología digital, los negocios, las llamadas empresas unicornios han surgido durante esta incertidumbre. Entonces creo que tenemos una oportunidad preciosa. A veces el ánimo no nos deja cuando uno ve a veces la parte económica, pero creo que es una buena oportunidad de revolucionar incluso el sistema de salud desde su enseñanza, desde cómo practicarla y cómo hacer cosas de bajo costo con mejor calidad, que era un poco lo que decía el doctor Villarreal. Entonces creo que ese es un poco el tono si vamos a mover estos tipos de cursos de educación médica continua. Creo que como médicos debemos ser cada vez más partícipes de la evolución social de este y de todos los países. Así que, como han visto, eso queremos ahora con estos temas de liderazgo, enseñanza, economía, planeación, y que creo que van a ser cada vez más a más y que esto lo vamos a implementar en una forma de, a lo mejor, talleres para todos ir cambiando y tener realmente una opinión como los que realmente somos los actores de cambio de para dónde vaya y no recibir todo digerido. Al igual, pues obviamente hubo temas de gran calidad. Las ponencias, el 60% de las que tuve oportunidad de oír, creo que fueron de excelente calidad. Agradezco evidentemente a ustedes la presencia, el estar aquí un año más. Lo esperamos el año que entra, muy probable en nuestra nueva casa ya en el TEC. Y bueno, pues esperamos sus opiniones, sus críticas, siempre con el afán de mejorar y de aprovechar todas estas oportunidades de mejora, ¿no? Áreas de oportunidad le dicen, y creo que tienen razón, tenemos áreas de oportunidad donde mejorar. Así que esto se concluye un año más, además de dar las gracias a ustedes, a la industria farmacéutica, donde prácticamente sin ellos no podemos realizar este tipo de eventos que son costosos, a todo el staff del hospital, secretarias, médicos de base, pasantes, residentes, que es un trabajo que se va tejiendo artesanal con la idea de bajar los costos también para poder seguir continuando, pero seguir con estos esfuerzos. Al doctor Juan Gutiérrez, que ha sido el coordinador de todo este evento en la parte científica y logística, y obviamente a nuestros profesores nacionales. Así que muchísimas gracias, esperamos que hayan tenido algo que agregar o incorporar a su práctica diaria, y si no, pues en el futuro entre todos lo podremos hacer. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana y lo esperamos el año próximo.